Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto recibirles el día de hoy. Un martes que hemos dedicado a reflexionar, profundizar y revisar diferentes temas. Desde que empezó la pandemia, bueno, pues vimos en este recurso una posibilidad de entrar en contacto con los padres de familia, con los directores, con los maestros, con otros compañeros de trabajo, y esto ha cortado distancias, no en la parte socioemocional, porque el contacto físico es muy importante, pero Grupo Loga ha decidido dejar los martes como un espacio de entre 7 y 8 de la noche para seguir pensando juntos, para dar algunas aportaciones que permitan a las escuelas y a todos sus actores tener elementos de análisis, de toma de decisiones, de reflexión, de elaboración de propuestas, de innovación. Y ya también hace varios semestres hemos invitado a otras organizaciones que también hacen un esfuerzo muy importante por pensar los temas, por aportar conocimiento, por elaborar y también compartir materiales. Y hoy martes, en estos martes del mes de febrero que hemos ocupado para reflexionar sobre el eje articulador de la inclusión, hoy vamos a tratar un tema muy importante, el tema de la inclusión grupal humanista para la inclusión. No hay posibilidad, maestros y maestras, que un objetivo, un propósito se logre sin el trabajo en equipo, sin la incorporación de todos los que estamos involucrados. Y siempre nos ha parecido que tener a un niño con una discapacidad, observar a nuestros niños, nuestras niñas que van más rezagados en el aprendizaje, incorporar a niños, niñas y jóvenes de otras latitudes del mundo o de otras etnias o de otras creencias, siempre es una buena opción, una buena posibilidad para que todo el grupo aprenda elementos y estrategias de inclusión. Y qué mejor que, bueno, el trabajo que va a realizar ahora con nosotros el licenciado Irving Donovan Hernández Eugenio. Nos da mucho gusto tenerle aquí, Irving, porque además hemos compartido con el licenciado, el doctor, otras batallas, sobre todo cuando él estuvo en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es posible que se incorpore también parte del equipo que ellos integran, Mariana Morales Rodríguez. Vamos a ver si logra llegar, y si no, el tema lo va a abordar el doctor Irving Donovan Hernández Eugenio. Él es licenciado en educación primaria, así es que conoce el sistema, conoce el sector, y desde esa experiencia tan importante nos va a compartir esta intervención de la cual ellos tienen evidencias y además están convencidos. Él es especialista en política y gestión de la evaluación educativa, maestro en ciencias de la educación y cuenta con un doctorado en educación. Desde 2006 forma parte del sistema educativo en México, primero como docente frente a grupo en el nivel de primaria y posteriormente como asesor técnico pedagógico y actualmente como director de una escuela primaria. Así es que seguramente desde esa experiencia él nos podrá aportar una enorme cantidad de ideas. Entre 2016 y 2019 formó parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, fungiendo como subdirector de vinculación. En dicha etapa tuvo la oportunidad de colaborar con el diseño e implementación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, estableciendo vínculos con diferentes actores en lo nacional y local.
Desde 2014 se desempeña como docente universitario en diferentes instituciones de México. Desde ese mismo año, también 2014, ha publicado artículos de investigación y divulgación en revistas como Multidiversidad Management, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar y el blog Distancia por Tiempos de la revista Nexos. Actualmente sus líneas de interés se centran en la evaluación de políticas educativas y el análisis de componentes y actores relevantes de los sistemas educativos, así como la práctica docente. Doctor Irving, bienvenido, bienvenidos a todos los maestros, las maestras, los directores, supervisores, padres de familia que hoy nos acompañan. Recuerden que el chat está para que ustedes puedan plantear preguntas. Díganos de qué entidad nos acompañan y le dejamos en el uso de la voz al doctor Irving. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, doctora Patricia, muy buenas noches a cada una de ustedes en este espacio. Sin duda, este tipo de escenarios nos da la oportunidad de reflexionar, de hacer un recorrido a todo el trabajo que uno viene realizando desde que se desempeña profesionalmente y sobre todo a tener la posibilidad de compartir experiencias, como lo decía la doctora Patricia. Es eso lo fundamental de estos espacios de corte académico, pero también de corte de divulgación. Y es eso precisamente lo que tenemos que continuar profundizando en el sistema educativo, sobre todo los que nos dedicamos a diferentes funciones a través de nuestra experiencia profesional. Como la doctora Patti lo señalaba atinadamente, de esta trayectoria ya de casi 17 años que he tenido en el sistema educativo nacional, pues he tenido la posibilidad de conocer diferentes escenarios que me han permitido, pues, como tomar diferentes fotografías a fenómenos que sin duda todos los que estamos aquí presentes tenemos profundo interés y sobre todo, pues, la marcada necesidad también de querer contribuir de alguna manera al fortalecimiento de esos procesos. Primeramente, pues a nombre mío y a nombre de la doctora Mariana Morales Rodríguez, nos da mucho gusto tener la posibilidad de estar presentes en este espacio con ustedes. La doctora Mariana le platicaba al equipo del Grupo Loga, desafortunadamente pues tuvo un imprevisto de salud, por lo cual no nos va a poder acompañar pues esta noche. Sin embargo, también como lo señalaba la doctora Patti, el trabajo colaborativo y sobre todo desde diferentes ámbitos y funciones contribuye precisamente a que tengamos la oportunidad de conocer investigaciones como esta y sobre todo fortalecerlas. Porque en una de las discusiones que teníamos recientemente con la doctora Mariana platicábamos cómo empezar a compartir precisamente lo que nosotros intentamos realizar entre 2020 y 2021. Un antecedente importante y es necesario también para contextualizar los orígenes de estas cosas que vamos a platicar en este momento, pues tiene que ver con una tesis doctoral que surge en el contexto precisamente del 2020, a partir de lo cual dos personas que nos dedicamos al ámbito educativo, pero desde diferentes esferas, la doctora Mariana desde la parte de educación especial totalmente y en el caso de su servidor, pues directamente con el trabajo de metodología de la investigación. Entonces, fuimos encontrando como puntos en común que nos permitieron precisamente ir reconstruyendo como una problemática, en este caso, lo relacionado con la aceptación de hijas o hijos con discapacidad intelectual, contextualizarla a nivel, por ejemplo, de lo que sucedía en una escuela primaria del municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, y también fundamentarla desde el enfoque netamente humanista. Es importante señalar que el objetivo principal de este proceso de investigación que realizamos estuvo enfocado netamente en validar una intervención en propuesta
y demostrar un impacto positivo. Es decir, lo que nosotros buscábamos es que una vez que identificábamos una problemática, a partir de la reconstrucción de un marco teórico, pudiéramos encontrar mecanismos que nos permitieran precisamente detonar un impacto positivo en las y los participantes de este estudio. Entonces, ese es un poco como el antecedente que quería compartirles con la finalidad de que ustedes pues estén un poco más familiarizados con el trabajo que nosotros realizamos entre 2020 y 2021. Una sociedad inclusiva, sin duda, como lo comentaba la doctora Patricia, es una aspiración que no solamente deriva de un contexto actual, deriva también de todo un marco mundial, desde el cual podemos citar que desde mediados de los 90, diferentes organismos e instituciones de carácter internacional empezaron a hacer mucho énfasis en la necesidad de transitar hacia sociedades más incluyentes, lo que implica sin duda la necesidad en un primer momento de reconocer, por ejemplo, qué es lo que sucedía en lo público, es decir, qué es lo que la gente piensa acerca del carácter inclusivo de la sociedad, de las personas diversas, en el entendido de que la diversidad no solamente se limita a personas que tienen una discapacidad o que cuentan con una condición específica. Todos los que estamos aquí presentes somos diversos. Desde ese marco es como tenemos que asumir precisamente las sociedades inclusivas. También en ese mismo contexto nos pareció muy importante identificar, por ejemplo, qué es lo que sucedía en los medios de comunicación principalmente. Es decir, qué es lo que había en la agenda de los medios respecto precisamente a este carácter incluyente de la sociedad. Y algo muy importante, preguntarnos también cuál era la respuesta de quienes al final, de una u otra manera, son los que tienen que marcar la pauta para la toma de decisiones, que son los gobiernos, en el entendido de que, al menos en el caso de México, pues tenemos 3 niveles gubernamentales, el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. Entonces resultó muy interesante para nosotros identificar que en ese contexto, en ese marco de acción gubernamental, aunque había, como todavía hay, políticas públicas que se vienen impulsando precisamente para tratar de ir transitando hacia esa condición de sociedad inclusiva e incluyente, pues evidentemente podrán imaginarse que los esfuerzos nunca son suficientes, en el entendido de que los esfuerzos no solamente se tienen que materializar en acciones o en actividades concretas, sino muchas veces también trascienden hacia diferentes ámbitos y esferas que no solamente están relacionadas con las actividades, sino también con situaciones tan elementales como la infraestructura, por ejemplo, con la preparación profesional, con la selección, la capacitación y sobre todo con el número de especialistas necesarios para precisamente atender situaciones específicas como la discapacidad o las condiciones que limitan el aprendizaje en estudiantes en cualquier nivel educativo. Y ahí nos hacíamos una pregunta, nos preguntábamos qué sucede en el sistema educativo mexicano, solamente como antecedente por citarles algunos datos. Tan solo en el 2019, el INEGI, todos conocemos que es el INEGI, identificó que en México había cerca de 6 millones de personas diagnosticadas con alguna discapacidad. En un universo que podemos situar de más de 130 millones de personas que habitamos en México, pues ¿qué representa casi 6 millones? Nada más lo dejo ahí para reflexión. De estas casi 6 millones de personas que se encuentran en esa condición de discapacidad, tan solo en Guerrero, en el estado de Guerrero, se habían focalizado cerca de 10,000, de diferentes edades, es importante señalarlo. Entonces, desde ese contexto, por ejemplo, es importante identificar, número uno, quiénes son estas personas, dónde se ubican, qué edades tienen, qué niveles educativos cursan, si es que los cursan, y quiénes los están atendiendo y cómo los están atendiendo. Esa es un poco como la realidad del sistema educativo mexicano. Y al respecto, hay diferentes indicadores que vale la pena destacar y mencionar porque precisamente dan contexto a lo que les comentaba al principio de que a veces pareciera que los esfuerzos no son suficientes, que las problemáticas son tan complejas que
por más esfuerzos que se realicen, pareciera que nunca se va a lograr el objetivo, la meta. En este sentido, por ejemplo, Mejuredu, que representa lo que la doctora Patricia comentaba como la evolución de lo que tuvimos como Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, detectó que durante el ciclo escolar 2020 y 2021 fueron matriculados 567,591 estudiantes en algún sistema como los CAM, como los USAER, y de estos casi 600,000 estudiantes, la mayoría está ubicado en el nivel primario, es decir, están cursando la primaria. En ese contexto, también algo interesante que sucede en el sistema educativo es cuál es la condición, por ejemplo, de infraestructura para dar la atención precisamente a estos grupos. Y en ese sentido, no hay mucho que decir tan distante de lo que ustedes conocen, porque, como comentaban en la parte introductoria, la mayoría de los asistentes tiene un vínculo cercano con las escuelas. Entonces, yo les pediría en este momento que vayan precisamente a la fotografía que tienen de su escuela o de la escuela que conocen y se hagan la siguiente pregunta. ¿La escuela a nivel de infraestructura tiene las condiciones para atender este tipo de grupos vulnerables? Y estamos hablando solamente de infraestructura. Las respuestas se las dejo solamente como en la parte reflexiva. Algo importante también en ese contexto que nos pareció importante, solamente para continuar contextualizando parte del problema que identificamos, es que los marcos de acción y evidentemente de intervención ante una problemática tan compleja como esta, generalmente se sitúan en programas que muchas veces, aunque tienen buenas intenciones, no llegan a la población objetivo. Es decir, se trazan políticas públicas, se trazan programas en diferentes esferas, en lo social, en la parte de salud, en la parte educativa, evidentemente. Sin embargo, desafortunadamente, cuando se trata de evaluar lo que es su impacto, se identifica que nunca llegan a la población que deberían de haber llegado. Y esta es una situación muy preocupante y es precisamente lo que comentábamos con la doctora Mariana en el contexto del inicio de la investigación, cuando ella, por su propia experiencia en educación especial, me decía, es que a mí me preocupa mucho que no hay un marco de acción y de intervención concretamente a nivel de escuela. Es decir, nos dan un paracaídas muy amplio de lo que tenemos que hacer, pero hay situaciones específicas que ocurren en la escuela que requieren una intervención específica. Entonces, como ustedes pueden observar en la pantalla, del lado izquierdo, la palabra de intervención, uno de los temas primordiales de la investigación estuvo centrado precisamente en tratar de identificar, primero, cuáles eran los niveles de autoestima de aquellas mamás que representaban cuidadoras de hijos que presentaban alguna discapacidad. ¿Y por qué hablar de autoestima? Porque, bueno, evidentemente ustedes podrán imaginarse, tienen conocidas, seguramente ustedes tienen dentro de su contexto núcleo familiar alguna persona con discapacidad y evidentemente conocer sus experiencias de vida, pues simple y sencillamente te generan una reflexión importantísima respecto particularmente a qué es lo que sucede en su día a día. Entonces, en el contexto de identificar primero cuáles eran sus niveles de autoestima, nos centrábamos precisamente en tratar de identificar cómo antes de la intervención había estos niveles. Y un poco la lógica era que después de la intervención, el impacto positivo se reflejaría en esos niveles. Entonces, eso nos llevó precisamente, y en el contexto particularmente de la intervención de la doctora Mariana, como especialista propiamente también en la parte de terapia, en cuestiones de psicología, ustedes saben que se manejan diferentes tipos de enfoques. Y ella me platicaba que lo que la llevó a elegir el enfoque humanista fue principalmente el reconocimiento de que este enfoque trata de centrarse en contextualizar a los seres humanos en el mundo en el cual se desenvuelven y en el mundo que les rodea. Desde esa perspectiva, los individuos, desde este enfoque, valoran sus pensamientos, valoran sus emociones, valoran sus comportamientos y un poco desde esa perspectiva
ellos son capaces también de identificar posibles soluciones. Ahora, algo muy importante dentro de este enfoque, de acuerdo también a lo que platicábamos con la doctora Mariana, era que ella me situaba el contexto de que la mayoría de las intervenciones que a ella le había tocado en algún momento realizar eran intervenciones a nivel casi como individual. Es decir, no tenía en su contexto inmediato una práctica en la cual se involucrara una intervención más grupal, de tal manera que desde el reconocimiento de sus propias situaciones de quienes conformarían ese grupo de intervención, se dieran cuenta que había pares entre sí. Es decir, había personas con quienes compartían una experiencia y desde esa experiencia se podría precisamente realizar un trabajo más circular. Solamente para citarles algunas características de los participantes, si ustedes las observan en la parte inferior del lado izquierdo, fueron 12 mamás. 12 mamás que tenían en promedio en ese entonces 35 años. Estamos hablando de una escuela de educación primaria. Mamás que venían de 3 regiones del estado de Guerrero, que por diferentes situaciones vivían y radicaban ya en el municipio de Acapulco de Juárez. De esas 12 mamás, 5 mamás estaban en ese momento casadas, ¿sí? También había mamás que estaban divorciadas y otras que estaban viudas incluso. Y de esas 12 mamás, y esta parte es muy importante citarla, porque habla precisamente de una realidad del contexto, particularmente de lo que sucede con discapacidad y con problemas de aprendizaje. En el sentido propio de que estas cuidadoras o que de los cuidadores no solamente se dedican a esa función. Es decir, de estas 12 mamás, 7 eran económicamente activas. Es decir, esto implicaba que no solamente se podía dedicar a cuidar exprofesamente a esas niñas o a esos niños que tenían esa discapacidad. Tenían que dedicarse también a otras funciones, económicamente hablando. Desde esa perspectiva, algo interesante cuando empezamos a realizar un poco la intervención fue identificar, les decía, cómo los niveles de autoestima iban evolucionando a partir de la intervención que en este caso se realizó. La intervención se realizó a partir de una propuesta de taller, un taller que tuvo aproximadamente 8 sesiones de 5 horas cada una de las sesiones, lo que nos dio un total de 40 horas de taller intensivo, en donde se realizaron diversos tipos de actividades, pero principalmente actividades centradas en la necesidad de trabajar mucho la parte primero individual y después el reconocimiento colectivo con las mamás. Con el apoyo del grupo Loga, me gustaría compartirles parte de las experiencias, sobre todo de las reflexiones, del análisis que las mamás compartieron en esas sesiones de taller, porque realmente se trata de experiencias de vida. A mí particularmente, se los confieso, cuando la doctora Mariana me acerca los resultados del taller y de cada una de las sesiones, y no solamente me describe lo sucedido, sino también me comparte parte de las transcripciones de, sobre todo, esta parte como interactiva de compartir las experiencias de las mamás. Sí, realmente, más que conmoverme, sí les comento que me generó mucha reflexión. Y sobre todo reflexión en el sentido de que en muchas ocasiones en esta condición precisamente de buscar una sociedad incluyente, olvidamos que estamos rodeados por personas que independientemente de que son diversas, son similares a nosotros. Es decir, desde su experiencia son personas que nos pueden dar más enseñanzas y más aprendizajes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y esto evidentemente a cualquier persona que lee todo el proceso de la investigación y de los resultados sobre todo, le dará cuenta de la necesidad precisamente de intervenciones como esta, de que todas las propuestas de políticas públicas, de programas, de acciones y demás, ojalá se pudieran traducir en acciones concretas, por ejemplo, particularmente a nivel de escuela. Y aquí están los resultados, ustedes los observan en la pantalla. Estos resultados se leen de izquierda a derecha.
En el caso particularmente, por ejemplo, de antes de la intervención, ustedes pueden observar que la mayoría de las mamás denotaron una baja autoestima. Y esto era muy evidente, por ejemplo, en las primeras 2 sesiones del taller, donde las mamás se podía percibir que no solamente tenían baja autoestima, sino también algunas de ellas manifestaban resistencia a compartir sus experiencias. ¿Por qué? El temor de sentirse señaladas, el temor de sentirse cuestionadas, el temor de platicar una experiencia de vida que seguramente tan solo de volverla a recordar, ustedes pueden imaginar lo que les genera. En ese sentido, particularmente identificamos, por ejemplo, antes de la intervención, que los niveles más altos de autoestima eran en términos de porcentaje del 16%. Una vez que se logró la intervención y que se consolidó la intervención, ustedes pueden observar en la pantalla también, los niveles de autoestima se invirtieron. Ahora, aquí hay algo muy importante que es necesario compartir. Este tipo de intervenciones de ninguna manera son mágicas, o sea, no estamos tratando de ninguna manera de vender una receta. Se trata de una alternativa diferente y sobre todo pertinente y factible en el contexto particularmente de esta escuela y sobre todo de las condiciones en las cuales tanto estudiantes como mamás estaban viviendo en ese momento. Y esto lo comento porque en algún momento cuando logramos colocar los resultados de la investigación en un artículo indexado de corte científico totalmente, nos hacían esa observación precisamente, ¿no? En un proceso de revisión a doble ciego, es decir, 2 personas ahí sin saber quiénes éramos, nos revisaron nuestra propuesta y resultados y nos ofrecieron observaciones. Uno de ellos precisamente nos hacía esa reflexión, nos decía, bueno, siempre tomen en cuenta que este tipo de propuestas no pueden presentarse necesariamente como recetas, sino al final se tienen que contextualizar. Entonces, cuando ustedes observan en la pantalla que los niveles de autoestima se invirtieron una vez que se logró la intervención, sí quisiera que hiciéramos esa reflexión, o sea, solamente estamos haciendo una propuesta dentro del contexto que nosotros ubicamos esta investigación, pero creemos y tenemos la esperanza, y es parte precisamente de los retos que tenemos en el mediano y en el largo plazo, es implementar esta propuesta en otros contextos para tratar de ir identificando, los resultados y sobre todo, qué es lo que sucede precisamente a partir de esa intervención. En ese sentido, les decía, las reflexiones parten de diferentes puntos de vista. Un poco la lógica de la investigación era que a partir de la intervención habría más aceptación y habría una mejor autoestima. Del lado izquierdo, los impactos en los niveles de autoestima son muy evidentes, ustedes los pueden observar en la pantalla, en la diapositiva anterior. Sin embargo, en las reflexiones particulares, es decir, cuando ya analizábamos un poco qué fue lo que sucedió con las participantes, qué fue lo que ellas aportaron, valía mucho la pena situarnos, por ejemplo, en la experiencia misma de las participantes. Y es ahí donde encontrábamos sentido particularmente a lo que posteriormente se puede compartir con esta investigación. Y tiene que ver precisamente con la necesidad de generar redes de apoyo. Es decir, que las personas, las familias, cuyas hijas o cuyos hijos tengan alguna discapacidad o alguna condición que limite su aprendizaje, requieren forzosamente redes de apoyo. Y las redes de apoyo no solamente tienen que limitarse a instituciones gubernamentales, también pueden establecerse desde la sociedad civil. Y esa es precisamente la riqueza que tienen este tipo de investigaciones que muchas veces se realizan en los contextos escolares. El darnos cuenta que dentro de la escuela se puede hacer la mejor simulación que ustedes pueden imaginarse de una sociedad, por ejemplo. Y eso es precisamente lo que nosotros tratamos de aportar con estos resultados. En ese sentido, si me permiten, voy a la siguiente diapositiva.
Nada más déjenme cambiar un poco como el archivo. Prácticamente en la recta final de mi presentación, me gustaría decirles lo que precisamente yo reflexiono, pero ya no tanto como participante de este proceso de investigación, sino como ya lo comentaba la doctora Patti, como especialista propiamente, como evaluador de políticas, pero también como diseñador de políticas. Y aquí vale la pena como estructurar el análisis breve de esta diapositiva de arriba hacia abajo. Primero, ¿aspiramos a una educación para todas y todos? Rotundamente creo que todos vamos a decir que sí, ¿verdad? ¿Sale? Tenemos el objetivo claro, efectivamente, atender a la diversidad con respecto a las condiciones y características culturales y sociales de nuestro país. ¿Cuáles son los resultados? Es decir, ¿qué es lo que se ha hecho hasta este momento? Bueno, tenemos ahí resultados que nos pueden dar sistemas como el CRIE, el USAER o CAM. Tenemos que reconocer las limitaciones presupuestales, lo que les comentaba al principio de la presentación, analizar y reflexionar un poco qué es lo que se ha hecho en el sistema educativo particularmente, y eso es precisamente lo que nos ubica en este contexto de análisis de políticas públicas desde la investigación en los impactos. Y caemos en las preguntas. ¿Hay una cultura de la diversidad? Yo les podría decir, con los resultados propiamente de esta investigación, que no. Pero evidentemente hay áreas de oportunidad que nos pueden permitir precisamente llegar a esa cultura inclusiva o de la inclusión. ¿Tenemos condiciones para su atención incluyente? También, al menos en el sistema educativo mexicano, tendríamos que decir que todavía no son suficientes. Las hay, pero son muy diversas. Y sobre todo son diversas si analizamos un poco como el contexto educativo. En lo urbano hay un poco de todo, pero en lo rural, por ejemplo, evidentemente no. Entonces, es ahí donde precisamente se rompe un análisis como este de políticas públicas y tenemos a la derecha la necesidad de constantemente estar evaluando los resultados y el impacto precisamente de estas acciones, de estos programas. Desafortunadamente, insisto, todas estas cuestiones están ligadas también a decisiones gubernamentales. Hoy tenemos datos, por ejemplo, de Coneval, tenemos datos del INEGI, tenemos esfuerzos que ha realizado también algunas instancias de la sociedad civil. Ya no tenemos al INEE, desafortunadamente por decisiones gubernamentales, pero un poco la lógica era que mientras más información haya, pues es mejor, porque como sociedad precisamente podemos darnos cuenta de cuál es la realidad para hacer valer precisamente nuestros derechos y exigencia hacia las diferentes instancias gubernamentales. Del lado izquierdo, ustedes observan que investigaciones como esta generan precisamente un marco completo de datos, de información, que vale la pena compartir y que sin duda en espacios como este que genera Grupo Loga, vale la pena discutir y sobre todo analizar y reflexionar. Porque es a partir de estos dos marcos, el de la derecha, les decía, de resultados, y el de la izquierda, de compartir la información de este tipo de investigaciones, cómo al final podemos nuevamente contar con información que nos permita llegar al punto central. Nuevamente, la aspiración de una política pública desde la mirada de una educación para todas y para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Irving. Creo que deja usted dados algunos elementos para la reflexión. Pero antes de conversar sobre ellos y pasar a un par de preguntas, déjeme decirle que nos acompañan del estado de Guerrero, de Tabasco, de Ciudad de México, Nayarit, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Coahuila, Guanajuato, Colima y Nuevo León, los estados que aquí se fueron identificando en el chat de esta conversación, pero además tenemos por ahí un invitado que también está con nosotros desde Argentina. Qué maravilla que con estas plataformas, con estos mecanismos, podemos verdaderamente
tener estas posibilidades de acortar distancias, de estar mucho más cerca. Y déjeme comentarle, doctor, que mientras iba yo escuchando, y seguramente cada uno de los participantes fue pensando en situaciones de cada una de las escuelas. Hay escuelas que, si bien tienen chiquillos, a lo mejor con discapacidad motriz, otros lo tendrán con más discapacidad intelectual. Habrá algunas otras inequidades que se relacionen más con condiciones económicas o a lo mejor con oportunidades para el propio aprendizaje. Me parece que el modelo, como usted lo propuso, es por lo menos un modelo o una propuesta de componentes que permite ver cada una de las escuelas qué puede ir aplicando, qué principios le pueden ir siendo de utilidad. Lo que sí que las escuelas debemos de revisar a partir de las propuestas, los modelos, los principios, de verdad, cómo estamos aceptando la diversidad, cómo estamos poniendo condiciones de equidad, que todos puedan tener las mismas oportunidades para verdaderamente hablar de una escuela en condiciones de inclusión o de trabajo para la inclusión. Doctor, a mí me gustaría, no encuentro alguna pregunta concreta en el chat, pero a mí sí me gustaría plantearle, ya por aquí nos dicen que también hay participación de Puebla, de Oaxaca, ¿no? Mucho gusto en que nos acompañen el día de hoy. Me gustaría, doctor, que pudiera usted profundizar sobre dos líneas más para cerrar la conversación. La primera es, ¿qué tanto influye para que un director, conjuntamente con sus maestros, pueda aplicar un modelo con los componentes que usted propone? Cuánto que tenemos dentro de las propias instituciones educativas una serie de factores que a veces presionan. Y tenemos el caso de los padres de familia, donde buscan que en el salón de sus hijos no haya chicos distintos, o que los propios profesores a veces se sienten muy agobiados por no tener la metodología o los instrumentos como para poder incorporar chicos que aprenden de manera distinta, ¿no? Los mismos maestros dicen, pero es que yo no sé algún lenguaje para incorporar a los niños débiles visuales o ciegos. Esto ha costado trabajo en algunas condiciones. Entonces, digamos, ¿cuál sería la recomendación para ir poco a poco? Porque me parece que la experiencia que se vive, y usted lo explicó muy bien, no solo beneficia a los diferentes, sino que el conjunto de actores verdaderamente nos beneficiamos de aprender a convivir con otros, como sean, son diferentes o distintos o con diferentes capacidades. Entonces, ese sería un primer planteamiento. Y lo segundo, doctor, desde la experiencia, desde los ámbitos donde usted se ha desempeñado, algún libro, alguna plataforma, alguna recomendación de lugares que los maestros puedan consultar como para seguir profundizando sobre el tema. Yo le dejaría como estos dos planteamientos, doctor. De acuerdo, muchas gracias, doctora Patricia. Bien, mire, sin duda, cuando uno hace este tipo de reflexiones, evidentemente queda como la sensación, y sí se los confieso, de qué sucedería si este tipo de intervenciones, por ejemplo, se llevaran a una escala más amplia, ¿no?
inmediatamente surge como la duda, oh, ¿cómo se vería en mi escuela? ¿No? Independientemente de que los contextos son diferentes. En ese sentido, creo que la conclusión que aporta como tal esta investigación es que este tipo de propuestas de intervención sí pueden replicarse en diferentes contextos. Claro que se pueden replicar, pero aquí evidentemente sí necesitamos una guía y una orientación especializada. Eso es definitivo. Y aquí la doctora Patti comentaba algo muy importante. Muchas veces la mirada social hacia la escuela y sobre todo hacia los maestros es un poco injusta. ¿Injusta en qué sentido? Porque se asume muchas veces que desde la escuela y desde la función que desempeñan los maestros y las maestras, tenemos que saberlo todo, cuando no es así. Tenemos que reconocer también nuestros propios límites y sobre todo nuestras propias áreas de oportunidad. Y en ese sentido, particularmente, todo lo relacionado, por ejemplo, a discapacidades o a condiciones que limitan el aprendizaje de las y los estudiantes, son situaciones muy específicas que requieren una formación continua. En ese sentido, tenemos que ser realistas también. El sistema educativo mexicano y sobre todo las instancias gubernamentales en los últimos 10 años han apostado muy poquito, sobre todo por formación continua de las maestras y de los maestros. Les doy un dato nada más como rápido que por aquí ya tenía preparado. Tan solo para el ejercicio fiscal 2023, el gobierno federal está asignando menos de 90 pesos a la formación continua de maestras y maestros en México. Ustedes conocen bien ese contexto. ¿Para qué alcanzan 90 pesos de formación continua? Yo creo que para fotocopias, no para un proceso de formación continua. Ahora, yendo concretamente a la respuesta, definitivamente este tipo de propuestas se pueden replicar bajo el acompañamiento de personal especializado. Y ahí, quienes, por ejemplo, cuenten con el servicio de USAER, tienen una fortaleza. Sin embargo, lastimosamente, es un servicio que no llega hacia todas las escuelas de los estados que conforman la República Mexicana. Entonces, evidentemente estamos nuevamente ante una condición excluyente. ¿Excluyente de quiénes? De quienes más lo requieren. Porque muchas veces quienes más lo requieren, ustedes lo saben bien, son quienes habitan en los lugares más alejados. Entonces, es con esa precisión nada más de que claro que se puede replicar bajo esta guía y esta orientación netamente especializada. Respecto a las recomendaciones, recomendaciones sobre todo de bibliografía, recomendaciones de páginas que puedan ayudar y orientar. Aquí definitivamente en un primer momento yo los invitaría a que de entrada revisemos, por ejemplo, qué es lo que está tratando de proponer el Plan de Estudios 2022, que está en fase de formación y de capacitación para las maestras y los maestros. Sobre todo porque ahí uno puede ver plasmada como la perspectiva de lo que se propone será la intervención, sobre todo con estos grupos vulnerables. Hay que ver cómo transita eso evidentemente hacia una cuestión ya netamente práctica, o sea, hacia el universo total de los 33 millones de estudiantes que tenemos en educación básica en México y hacia esos casi, estimado esto, 6 millones de estudiantes que pueden contar con alguna discapacidad o condición que limita su aprendizaje. En ese sentido también les decía, puede ayudar mucho lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública, puede ayudar mucho la información que tiene disponible Mejoredu, los invito a revisar también su página web, tienen ahí un sistema de indicadores bien interesante con algunas propuestas que documentan precisamente intervenciones en contextos como este que les acabo de describir. Nota importante, el contexto donde nosotros, por ejemplo, implementamos la investigación es un contexto urbano. O sea, de una u otra manera podemos afirmar y asumir que es una escuela privilegiada porque cuenta con todos los servicios y sobre todo con apoyos como servicios como el de USAER. Desafortunadamente esa no es la realidad de todas las escuelas en México. Ahí tenemos un crisol impresionante. Entonces,
yo les recomendaría, vayan a la página web de la Secretaría de Educación Pública y vayan a la página web de Mejoredu, donde hay información valiosa precisamente para conocer más de este tipo de intervenciones. Pues doctor, le agradecemos muchísimo. Hemos compartido en el chat los datos tanto de la doctora Mariana como del doctor Irving. Nosotros como Grupo Loga hemos acercado a muchísimos especialistas, a los maestros, las maestras, los directores, las directoras que nos acompañan en estos espacios, porque es parte también de lo que ustedes pueden ir haciendo. Consultar a los especialistas, mandarles un correo, invitarlos a través del Zoom, esto que ahora nos queda ya tan cómodo, para que estén en algún consejo técnico, para que les consulten ustedes alguna duda, alguna preocupación que tengan. Y bueno, pues a mí me parece que este eje tan importante que es la inclusión no puede quedar a nivel de discurso. Los grandes aprendizajes que se llevan nuestros estudiantes no solo son curriculares, es la experiencia misma que rodea todo el clima de trabajo. Y la inclusión es una experiencia que se vive en lo colectivo. Entonces hay que revisar cómo son esas condiciones, cómo es ese lenguaje, cómo es esa participación, cómo es ese diálogo, cómo son esos vínculos que generamos dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestras instituciones. Doctor Irving, muchísimas gracias y como siempre a los maestros y maestras que nos acompañan, agradecerles su asistencia. Nos vemos en el próximo martes con Grupo Loga. Abrimos nuestras cámaras, siempre nos gusta mucho conocer sus rostros, conocer quién nos acompaña. De verdad, muchas, muchas gracias. Hasta la próxima. Doctor Irving, denle un saludo, por favor, a la doctora Mariana. Un abrazo. Gracias. Gracias, doctora Patricia. Hasta pronto. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias. Desde Acapulco. Que estén bien. Gracias.